¿Quiénes de los que están acá de pronto tienen sobrepeso o de repente no tienen obesidad como tal o sobrepeso como tal, pero sí tienen el abdomen aumentado de tamaño y han intentado de todo y no han podido con nada? Porque pues eso era mi caso y puntualmente con toda la grasa en mi cuerpo, ¿no? Entonces, entendí que se trata precisamente de hábitos, que se trata de lo que hago todos los días, lo que va a determinar no solamente mi peso, sino cómo está mi salud, porque todo este tema de tener grasa sobrante en nuestro cuerpo, de tener grasa, además lo compromete todo, no solamente es que el abdomen esté aumentado y esté globoso, sino que también se trata de que empezamos a tener desórdenes a todo nivel y nuestra salud se empieza a comprometer. Sí, el sobrepeso, la obesidad, la grasa abdominal trae consigo muchísimos inconvenientes. Entonces, entrando ya en la materia, quiero contarles y ampliar, por ahí colgué un reel que hablaba específicamente de esto y quiero ampliar con ustedes esta información, que hay como dos tipos de abdomen de acuerdo a la distribución de la grasa. Hay un tipo de abdomen que es un abdomen flácido, ¿no? Un abdomen que se descuelga y un abdomen que hace pliegue, ¿no? Yo lo cojo y es literalmente el que tenemos a la derecha y se siente blando porque es un abdomen en el que la grasa está subcutánea, es decir, está inmediatamente detrás de la piel. Y esta grasa subcutánea, obviamente también hay que trabajarlo, pero el más peligroso de todos es el tipo de abdomen en el que la grasa está intraabdominal, que es el abdomen que ves a la izquierda. La grasa que se incrementa básicamente ahí es la grasa perivisceral. La grasa perivisceral tiene por función proteger las vísceras y separarlas, ¿sí? Separar una víscera de otra y protegerla, pero cuando esta grasa se incrementa, es la grasa más peligrosa. Ese es el tipo de abdomen que en los caballeros literalmente parece abdomen de embarazado, ¿no? Y es un abdomen que se siente duro al tacto, es un abdomen que suele ser alto y que se ve como templado, ¿sí? Literalmente se ve templado porque la grasa viene de adentro, está detrás de los músculos y por eso el abdomen se ve de esta manera. Es una grasa con la que hay que tener muchísimo cuidado. Casi siempre lo vemos en los caballeros, ¿sí? Sin embargo, también o sea, así de prominente lo vemos en los caballeros, sin embargo, también en nosotras las mujeres hay una combinación de ambas cosas, ¿no? De grasa subcutánea y de grasa perivisceral. Por la distribución hormonal, ¿sí? Las mujeres, los estrógenos, eh, hasta durante nuestra etapa de fertilidad y mientras ovulamos, los estrógenos nos protegen en términos de la distribución de la grasa. Sin embargo, eso no nos exonera de tener grasa perivisceral, ¿sí? Esa grasa que está intraabdominal. Esta grasa que está dentro del abdomen y rodeando las vísceras incrementa el riesgo cardiovascular por varias razones, ¿sí? Una de las razones es que incrementa la resistencia periférica a la insulina. Recordarles que la insulina es la hormona que regula el metabolismo del azúcar y que cuando nuestro cuerpo se vuelve resistente, de hecho, el tejido más resistente a la insulina suele ser la grasa que está en el abdomen. Entonces, cuando la insulina no puede hacer bien su trabajo, lo que hace nuestro páncreas es producirla más. Entonces, cuando la insulina se produce más y tenemos una cantidad de insulina grande andando por la sangre, esta insulina desordena también el funcionamiento de nuestra glándula tiroidea, el funcionamiento no de la glándula, sino de nuestra hormona tiroidea. Entonces, conduce efectivamente a que se incremente el colesterol que puede producir que nuestras arterias se taponen con todo lo que eso implica, que ya sabemos que pueden ser infartos y temas de toda la mala circulación que quieras tener. La insulina también desordena el metabolismo del ácido úrico, ¿sí? Y de hecho, la hiperuricemia también se considera como un factor de riesgo cardiovascular y de hecho, las personas con grasa abdominal y sobre todo con la grasa perivisceral, esta grasa intraabdominal, tienen incrementado el riesgo cardiovascular, el riesgo de embolias, infartos, trombosis. También la grasa perivisceral, esa grasa que está predominantemente dentro de nuestro abdomen, tiene un impacto sobre una hormona que se llama adiponectina. ¿Sí? La adiponectina es una hormona que produce nuestro tejido graso, nuestras células grasas, y
función de la adiponectina es señalarle a nuestro cuerpo que oxide la grasa. La adiponectina regula de alguna manera la acumulación de la grasa en nuestro cuerpo la regula para que no se acumule en exceso. Entonces, cuando tengo grasa perivisceral, la grasa perivisceral manda ciertas señales para bloquear o disminuir el trabajo de la adiponectina, y esto a su vez causa que yo tenga más grasa perivisceral y que tenga más grasa en todo el cuerpo. O sea, favorece la obesidad y favorece la distribución de la grasa en todo el cuerpo, empeorando ya la grasa perivisceral. Es decir, el abdomen se me va a ver más grande, pero voy a incrementar todo el riesgo cardiovascular y el desorden hormonal, ¿sí? Entonces, ya vimos como la vía de los desórdenes hormonales, tener la grasa incrementada incluso produce resistencia a la acción de la leptina, que es la hormona de la saciedad también, incremento de la producción de la grelina, que es la hormona del apetito. O sea, es todo un desorden cuando tenemos esta grasa perivisceral y por eso hay que trabajarla. Cuando hay este tipo de abdomen también, por cada centímetro que tenemos reducción del tiempo que se espera que vivamos y adicionalmente se espera también cuando la grasa perivisceral está incrementada que nuestra calidad de vida se deteriore precisamente porque nos hace proclives a tener múltiples desórdenes hormonales. ¿Sí? Así de repente yo no tuviera mucho sobrepeso, no tuviera mucha obesidad, pero si mi hormona tiroidea empieza a no funcionar bien, una de las cosas que yo voy a sentir es cansancio constante. ¿Sí? Voy a tener dificultades para ir al baño, voy a tener dificultades para concentrarme por la disfunción de la hormona tiroidea. O sea que mi calidad de vida se reduce cuando yo tengo grasa perivisceral. Y a donde quiero poner la mirada de ustedes es que efectivamente empezar a consumir las bebidas y trabajar la grasa perivisceral, pues nos hace más cercanos a los parámetros de belleza actual de la sociedad. Sin embargo, esto es un tema que no tiene nada que ver con la belleza. Tiene todo que ver con tu calidad de vida, tiene todo que ver con cómo vas a seguir, cómo vas a seguir caminando en esta experiencia que se llama vida, con cansancio, fatigado, con dolores, consumiendo medicamentos a toda hora o realmente quieres una gran experiencia de vida. ¿Por qué llegamos a tener grasa perivisceral? ¿Por qué llegamos a subir la grasa? Porque fíjate, este es un abdomen, el que estás viendo aquí en la foto de este esquema, de este dibujo, donde hay un panículo adiposo, es decir, estás viendo bastante grasa subcutánea, si lo ves. Es un panículo adiposo subcutáneo bastante grueso, pero también hay grasa perivisceral, hay grasa detrás de los músculos en la parte intraabdominal. ¿Por qué llegamos aquí? ¿Sí? Es importante que sepas que para la acumulación de la grasa perivisceral se necesita que la insulina esté desordenada y la insulina se desordena y se produce en grandes cantidades cuando nosotros tenemos una mala relación con los carbohidratos. Nosotros tenemos un programa que se llama Menos Peso, Más Salud, dura 6 semanas. Te tomamos la mano para que puedas hacer un reentrenamiento, para que puedas cambiar tu relación con los carbohidratos. Porque no se trata de que abruptamente digas, ya no como pan, ya no como arroz, ya no como plátano, ya no como yuca, ya no como arepa, ya no como nada de esto, porque lo que va a pasar es que si no sabes cómo reprogramar tu metabolismo para que pueda obtener la energía de fuentes diferentes a los carbohidratos, luego no vas a poder, o sea, si no reprogramas todo, no vas a volver a consumir carbohidratos y te vas a dar atracones de carbohidratos y de carbohidratos refinados. ¿A quién le ha pasado eso? Que suspende todo y después viene un hambre brutal y una ansiedad y se atraca de estos, o sea, se da trancones de esto, vuelve a comer, pero vuelve a comer con todo, o sea, vuelve a comer cantidades de pan, de arroz, de bueno, en fin. Porque hay que hacer un camino. ¿A quién le ha pasado esto? Si están ahí, me están leyendo, porque si no haces la reprogramación como se debe, realmente vas a rebotar en el hábito y vas a rebotar de manera brutal, o sea, de una manera, Dios mío, casi que incontrolable. Por eso sí es importante que puedas hacer, que puedas seguir los pasos para reprogramar tu relación con los carbohidratos, sanar tu relación con los carbohidratos y escoger los correctos, porque si consumes carbohidratos de carga glicémica alta, la insulina se va a subir y vas a acumular grasa y predominantemente perivisceral. Los alimentos industrializados, ¿sí? Aquí ya no solamente estamos hablando
de los paquetes de galleta y la panadería, sino que estamos hablando también de todos los diferentes paquetes, de los embutidos y de todo aquello que viene en una bolsa, en un paquete, que cuando tú lo lees tiene una cantidad de aditivos con nombres extraños que tú no tienes ni idea de qué estás comiendo. ¿Por qué estos alimentos industrializados hacen que yo produzca grasa, que el cuerpo produzca grasa? Porque estos químicos que utiliza la industria alimenticia son interpretados por nuestro cuerpo como tóxicos. Y una de las funciones de la grasa es envolver los tóxicos y apartarlos de tus órganos vitales para que no les hagan daño. Y la grasa es el único tejido en nuestro cuerpo que tiene la particularidad de poder aislar las toxinas durante meses e incluso años. Entonces, cada vez que tú estás consumiendo alimentos industrializados, estás consumiendo gaseosas, juguitos de caja, todas estas bebidas achocolatadas, alimentos de paquetes, embutidos, tú le estás mandando una señal clara a tu cuerpo de que produzca grasa para envolver esos tóxicos y mantenerlos a la distancia necesaria. El sedentarismo, el estar todo el tiempo sentado en una oficina, el estar quieto, no dedicar una parte de mi vida a moverme, porque en nuestra genética está impreso el movimiento como una necesidad fisiológica, porque cuando aparecimos como especie en el planeta teníamos que desplazarnos grandes, teníamos que desplazarnos grandes distancias para poder sobrevivir y teníamos que hacer ejercicio físico pesado porque éramos cazadores y luego nos convertimos en recolectores, que era caminar y todo el tiempo estar en movimiento. Las personas sedentarias están en un proceso antinatura, consumen más de lo que el cuerpo gasta, porque además el sedentarismo nos pone en un metabolismo enlentecido que no tiene necesidad de fabricar energía de la reserva que tiene. Y un estilo de vida inadecuado. Decirte aquí no voy a ahondar porque de hecho es un módulo nuevo que tenemos que incorporar en el programa. Si no duermes bien, vas a acumular grasa y sobre todo en el abdomen. El no dormir bien, no tener un patrón de sueño reparador, dormir las pocas horas, dormir con aparatos electrónicos cerca, que hay personas que se ponen el celular en el nochero, ¿sí? Desacomoda toda la cascada hormonal y de ahí hacia abajo todas las hormonas del apetito. O sea, cuando el ciclo circadiano se desordena porque no duerme bien, de ahí hacia abajo todo se daña. O sea, desde el funcionamiento de la hormona tiroidea, la adiponectina, la grelina, el péptido YY, todo eso se desordena porque toda la acomodación de este ciclo hormonal se regula y se da las órdenes para que funcione bien durante tu sueño. Que no reciba sol también produce resistencia periférica a la insulina. De hecho, varios autores en este momento, que este es un tema que está mandando la parada, eh, no tomar sol produce tanta fabricación de grasa como comer carbohidratos refinados. Entonces, sí es importante que al menos recibamos unos 20 minutos o media hora de sol al día y que todo el tiempo estés manejando estrés sin saber cómo darle cómo gestionarlo, porque pues el estrés es normal en la vida, pero si no sabes cómo gestionarlo y todo el tiempo tienes el cortisol arriba, el cortisol es una hormona que efectivamente nos hace retener líquidos, que también eleva el azúcar en sangre y por tanto va a producir también un desorden de la insulina. Todo esto que estás viendo aquí, nosotros lo ayudamos a trabajar en nuestro programa Menos Peso Más Salud, que ya tiene las inscripciones abiertas en la comunidad 40. Sí, esto lo puedes tener en cuenta y puedes empezar a practicar, pero si tú dices, yo quisiera que alguien me guíe, ¿sí? Saber qué hacer para comer, saber qué hacer para dejar de sentir ansiedad por los carbohidratos, entender que es un alimento industrializado y que sí, que no, y cómo poner y cómo organizar mi estilo de vida, porque en el programa Menos Peso Más Salud, claramente, por acá está conectada la doctora Millerlandi, que nos enseña muy bien a acomodar nuestra rutina diaria en favor de nuestra salud y cambiar cómo funciona nuestra mente, porque resulta ser que todo es una prioridad menos tu salud. Entonces no tienes tiempo para cocinar, no tienes tiempo para hacer ejercicio, no tienes tiempo para meditar, ni para orar, ni para estar contigo, ni para hacer silencio porque no eres tu prioridad. Sí, cuando vamos entendiendo esto con una mentora de hábitos como la doctora Millerlandi Santana, pues obviamente tu mente empieza a cambiar alrededor de esto. Vas a tener una mentora que también te enseña toda la parte de preparación de alimentos y cómo combinarlos, que es Aida, está acá. Yo te voy a apoyar en la parte nutricional. Tienes mentora en emociones y también hay acompañamiento para que incorpores el movimiento físico. Y aunque podemos hacerlo solo, efectivamente, siempre cuando tienes guía es mucho más fácil, mucho más rápido y obviamente también
tienes un respaldo de contención, porque ya sabemos que cambiar los hábitos es desafiante. Este producto que estás viendo acá, ¿sí? Es una combinación de sales bajas en sodio, ¿sí? Que son gluconatos, etcétera. Pero lo más importante de este producto es que contiene posbióticos. Entonces aquí quiero aclararte qué es un posbiótico. Si un probiótico es una bacteria viva, un prebiótico es el alimento de la bacteria viva y un posbiótico es una bacteria que ha muerto o una sustancia que produce una bacteria. Este campo de la flora intestinal ha sido todo una disciplina muy fértil últimamente en el estudio de nuestra fisiología. Es fascinante estudiarlo, porque mira, yo siempre le he explicado al equipo y en el último entrenamiento que tuvimos los socios les decía que la naturaleza nunca desperdicia nada. Si cuando una fruta se cae de un árbol, yo que tengo árboles acá en casa, y entonces un pajarito pica la guayaba cae al piso, se descompone, pero ese piso donde la guayaba cae, el suelo convierte a esa guayaba que se está descomponiendo en distintos nutrientes que terminan volviendo el piso más fértil. ¿Sí? Por eso es que podemos hacer composta con desechos porque la naturaleza no desperdicia nada. Es igual con nuestras bacterias intestinales, ¿no? Y con nuestros microorganismos intestinales. Nosotros tenemos trillones de microorganismos en el que predominan las bacterias, pero también tenemos parásitos, hongos y distintos tipos de virus en nuestra flora intestinal. La flora intestinal es nuestro primer y principal controlador metabólico. Hoy sabemos que si la flora intestinal no está bien, nosotros vamos a acumular grasa, se nos va a subir el azúcar en la sangre, se nos van a subir las grasas en la sangre y nos vamos a subir de peso y las hormonas se van a desacomodar. Entonces, además de ir entendiendo cómo funcionan estos microorganismos vivos, resulta ser que cuando ciertos tipos de bacterias se mueren o producen ciertas sustancias, reacomodan el ambiente dentro de la flora intestinal. El Provix contiene una bacteria alisada, un microorganismo que ha muerto ya, que es el Bifidobacterium animalis en su subespecie Lactis. ¿Sí? Esta bacteria resulta ser que produce una sustancia que se llama ácido lipotectoico. Eso parece un trabalengua, pero quiero contarte que toda la investigación nos muestra qué vía es la que se activa cuando consumimos el Provix y también su presencia ya lisada, ¿sí? Y además el ácido lipotectoico reacomodan el ambiente dentro de nuestra flora intestinal, haciendo que predominen otros microorganismos como ese que ves ahí, que es el C. elegans, y resulta que cuando el C. elegans se incrementa en nuestra flora intestinal, empiezan a pasar estas cosas que están viendo acá. Sí, o sea, hay varias formas en las que actúa el Bifidobacterium animalis en la subespecie Lactis. Además del ácido lipotectoico, ¿sí? Y además de su presencia lisada, hay otras formas. Pero lo que quiero decirte es que la reacomodación de la flora intestinal, ¿sí? De la reprogramación, que empiezan a haber más microorganismos estimulados por la presencia de esa bacteria lisada y por el ácido lipotectoico, empieza a estimular la producción de ciertas hormonas y a inactivar la producción de otras. Entonces, una de las cosas que hace es disminuir la grelina. La grelina es una hormonita que se produce en nuestro intestino y la grelina es la hormona que nos produce hambre. Entonces, de manera natural, cuando se reprograma la flora intestinal, ¿verdad? Empiezas a tener menor producción de grelina, vas a tener menos apetito y por tanto vas a ser muchísimo más racional a la hora de poder consumir los alimentos y eso es una de las cosas que te lleva a perder grasa perivisceral. Aquí no está, sí, de hecho acá no está, pero también tiene una influencia en la producción de otra hormona que se llama péptido YY. El péptido YY hace un efecto contrario a la grelina, que es ayudarnos a controlar el apetito, de alguna manera reducir el apetito. Entonces, si te das cuenta, desde el mismísimo proceso de la elección de los alimentos, de que no tengas un apetito desmedido, que es lo que nos hace que comamos sin pensar, el Provix te va a ayudar con este tema porque ya estamos viendo de dónde salió la grasa perivisceral, de no escoger bien los carbohidratos que normalmente producen adicción y una ansiedad por comer. Pero cuando tienes el apetito controlado porque hay menos grelina y hay más péptido YY, entonces efectivamente puedes empezar a comer mejor.
Y aparece otra función bien interesante que es el incremento de la adiponectina. Te había comentado que la adiponectina es una hormona que produce nuestro tejido graso. Y la adiponectina tiene por función indicarle al cuerpo que active la oxidación de la grasa. La oxidación de la grasa es ese proceso a través del cual el cuerpo saca de los adipocitos, ¿sí? Oxida la grasa que está, la desbarata, ¿sí? La rompe para sacar de ahí energía. Entonces, puntualmente estimula que esa acción de la adiponectina sea más dirigida a la grasa perivisceral. Por eso tenemos personas tomando Provix que tienen una evidencia increíble, luego solamente de 2 semanas o un mes consumiéndola, de apoyar en esas rutas. Entonces, por eso este es el producto estrella súper recomendado si tú eres una persona que ya tiene riesgo cardiovascular elevado, que tienes grasa predominantemente en la parte abdominal, o si quieres trabajar específica, si quieres trabajar en bajar de peso de manera generalizada porque tienes un sobrepeso generalizado o una obesidad. Ahora quiero hablarte de una ruta que nosotros seguimos con las bebidas de Fusion. Contarte que las bebidas de Fusion son bebidas funcionales, son bebidas nutracéuticas. Entonces, ¿qué es la nutracéutica? La nutracéutica es utilizar la alimentación en favor de tu salud como deberíamos hacerlo siempre. Pero cada vez que tú consumes un alimento industrializado, estás utilizando la alimentación en contra de tu salud. En la nutracéutica justamente tú dices, bueno, ¿qué tiene este alimento? Yo necesito estar con energía y escojo alimentos que me den energía. Y esto es lo que hacen las bebidas de Fusion. Se combinan diferentes nutrientes, vitaminas, oligoelementos, antioxidantes, tipos de fibras, distintos tipos de nutrientes combinados para apoyarte en una función específica de tu cuerpo. Entonces, las bebidas de Fusion nos pueden apoyar en estos pasos de limpiar, de estar mejor nutridos, de tener mejor energía y potenciar estas otras áreas de nuestra fisiología, nuestro sistema inmune, nuestro metabolismo en términos de control de peso, que del paso de los años sea fisiológico, que nuestro cerebro esté bien nutrido y cuando estamos haciendo deporte. Las bebidas de Fusion tienen un sabor muy agradable, pero este sabor dulce, agradable, proviene de los glicósidos de esteviol. Los glicósidos de esteviol son la parte de la stevia que endulza. Y aunque tienen un poder endulzante entre 300 y 400 veces más que el azúcar, por eso ese sabor dulce es intenso, los glicósidos de esteviol no son azúcar, no son glucosa, por tanto no desordenan la glucosa en sangre y no desordenan la insulina. Una de las cosas que yo quise hacer cuando empecé a revisar un poco más el tema de los productos, porque yo tengo 2 hijos pequeños y mis hijos consumen los productos a diario, varias veces en el día. Sí, para mí era importante, uno, estar tomando algo que le apoyara a mi cuerpo y saber qué era, también estar segura de lo que estaba consumiendo y sobre todo se lo iba a dar a mis hijos. Sí, tenía que estar muy segura, además de que las combinaciones nutricionales son todo lo favorable posible, lo buenas posibles para el crecimiento y desarrollo de mis hijos y para mi salud y la salud de mis padres, de mi esposo y de las personas que quiero. Revisé también todo este tema, sobre todo porque ya estaba prevenida con todo lo del azúcar y, bueno, toda la parte metabólica. Y los glicósidos de esteviol son el edulcorante no calórico y natural con mayores estudios de seguridad. Si te vas y haces una revisión, o sea, porque sé que hay bastantes colegas en sala, te vas a encontrar más de 500 estudios indexados con la seguridad de los glicósidos de esteviol y cómo la extracción se puede hacer de manera completamente natural. Entonces, quienes conocen un poco el proceso, se necesitan más de 20 químicos para que una caña se convierta en azúcar blanca, con todo lo que eso implica. Sí, por eso es un alimento ultra procesado y ultra refinado. Sí, para extraer los glicósidos de esteviol se utilizan procesos completamente físicos y por eso estamos en presencia de un edulcorante completamente natural. Para Colombia tienen un sello que dice contiene edulcorante y un edulcorante lo que es un sustituto del azúcar. De acuerdo a la combinación, pueden apoyarte en ciertas funciones. Nosotros siempre vamos a decirte qué rico que tomes el Provix, pero es muy importante detonar los estados de limpieza, de detoxificación
de tu intestino y de tu hígado, porque si estos dos órganos están congestionados, están tóxicos, tu cuerpo no va a poder activar el metabolismo para deshacer la grasa redundante. Entonces, por eso hacemos limpieza con Prunex, restauramos la flora con Floralif, que tiene probióticos. Este sí tiene 10.000 millones de bacterias vivas en cada sobre de 3 familias que efectivamente tienen estudios de poder repoblar, restaurar tu flora intestinal y luego de esto, como la vía final de la salida de las toxinas del hígado es nuestro intestino, siempre limpiamos el colon primero y luego vamos a atender a nuestro hígado. Lo vamos a hacer. Hay varias bebidas de fusión con las que pueden hacerse, pero siempre me gusta hacerlo en primera instancia con el Vita Estate porque no solamente por la antioxidación y las plantas que contiene, la información nutricional que contiene activa todos estos procesos naturales de nuestro hígado de detoxificar y de drenar, sino que también es un multivitamínico y normalmente cuando estamos sobrepesados también estamos malnutridos porque no sabemos elegir la comida. Y este es un multivitamina, multioligoelemento y también multiantioxidante. Así que vamos a empezar a trabajar también esta parte nutricional que es crucial. Quiero presentarte dos productos que son fabulosos para apoyarte con la grasa perivisceral. Este es el Thermote 3. Aquí tienes un poco los componentes nutricionales que tiene y estos componentes nutricionales están implicados en los procesos de oxidación de la grasa. Es decir, cuando el cuerpo los absorbe, estos nutrientes van allá a esas rutas metabólicas para que el cuerpo pueda sacar de la grasa la energía. El té verde, el té negro y el té rojo son componentes nutricionales termogénicos, elevan la temperatura en el cuerpo y quiero decirte que para oxidar la grasa el cuerpo debe elevar la temperatura. Es un requisito biofísico para poder oxidar la grasa, ¿sí? Que se eleve la temperatura corporal para que se dé ese proceso bioquímico. De acá a contarte que tiene también ácido alfa-lipoico, que el ácido alfa-lipoico tiene nombre de medicamento, pero realmente si comes espárragos, coles de Bruselas, si comes brócoli, estás consumiendo ácido alfa-lipoico. El ácido alfa-lipoico es un antioxidante potente, barre radicales libres, pero es conocido como el antioxidante universal, es decir, puede barrer toxinas y radicales libres en ambientes grasos y en ambientes acuosos, tal cual como ocurre en el hígado. El hígado solubiliza toxinas en grasa y las saca a través de la bilis y solubiliza toxinas en agua y la saca, la manda por el torrente sanguíneo a los riñones para que puedan ser excretados a través de la orina. Entonces, fabuloso porque es precisamente por eso que el Thermote 3 puede apoyar en esto. Mira también el inositol, quiero que mires lo que es el inositol. El inositol es un nutriente que está clasificado dentro de las vitaminas del complejo B, ¿sí? Entonces, mira, también de dónde consigues inositol cuando consumes alimentos que tienen lecitina, por ejemplo, algunos frutos secos la contienen, ¿sí? Las vísceras también pueden contenerla. ¿Qué hace el inositol? Mira cómo nos ayuda con la grasa mala, por eso, y la grasa que puede producir daño en el cuerpo, por eso también el Thermote 3 ayuda, no solamente con el panículo adiposo, esa grasa subcutánea, sino que también nos puede ayudar en la grasa perivisceral, mira, y evita que se depositen cúmulos de grasa. Por eso el Thermote 3 no es solamente una bebida cuando yo quiero perder grasa, sino cuando yo me quiero mantener con un buen porcentaje de grasa corporal, o sea, que mi composición corporal esté bien. Entonces me dice, Doc, estoy esbelta, pero me quiero mantener así. Es una muy buena idea consumir el Thermote porque va a tener como todos esos nutrientes para evitar, para mantener el metabolismo sano, el metabolismo graso en muy buenas condiciones y el inositol ayuda para eso. Esta es una bebida que está implicada en el manejo de los carbohidratos y puntualmente en que la insulina pueda hacer bien su trabajo. La inulina, perdón, el cromo, el yacón, la canela y el picolinato de cromo son sensibilizadores de la acción de la insulina. Si te acuerdas, allá al comienzo te explicaba que si la insulina se dispara, tú vas a producir grasa. Por esto esta bebida tanto te va a apoyar si es que tú ya tienes grasa perivisceral, grasa abdominal o estás con sobrepeso, a que se acomode el metabolismo de la insulina y por tanto se pueda acceder a esas reservas de grasa,
como que te mantengas efectivamente también con un metabolismo sano de los carbohidratos y que no acumules la grasa. Sí, entonces el yacón tiene múltiples componentes que apoyan a que los niveles de glucosa en sangre estén como deben estar, tanto desde la absorción de los nutrientes en el intestino hasta los niveles de azúcar en sangre. Y el picolinato de cromo, contarte que el picolinato es un vehículo, el cromo es un nutriente que puedes encontrar en múltiples alimentos también, pero el cromo es necesario para que se produzca la insulina y para que cuando la insulina vaya a hacer la acción en la célula, los receptores puedan abrirse y hacer ese cambio físico para abrir la puerta y que se pueda metabolizar el azúcar irregular. Igual que la canela, mira este componente de la canela, el aldehído cinámico, el eugenol, ¿verdad? Mejoran la sensibilidad de la célula a la insulina, ¿sí? Y apoya, de hecho, la canela tiene estudios en personas que tienen diagnóstico de diabetes tipo 2, así que por eso es de gran apoyo cuando ya hemos abusado, ¿sí? Por eso el NOCAR también siempre se recomienda, es un té que sabe a manzana con canela y se recomienda cerca de la comida más copiosa. El gran trabajo siempre que hacemos cuando haces parte de una de nuestras comunidades, que efectivamente contarte, tenemos las inscripciones abiertas para la comunidad 40 de menos peso, más salud, es poderte tomar de la mano, guiar, o sea, que toda esta información a la que está siendo expuesto en este momento está organizada. Tienes un paso a paso de cómo seguir, si es que tienes ansiedad por la comida, si tienes grasa abdominal, grasa subcutánea, perivisceral, si tienes obesidad o algún desorden hormonal. Ya sabemos ese paso a paso, el 1, 2, 3, y cómo ir entregándote la información y guiarte en un proceso de que puedas reorganizar tus hábitos, tu apetito, tu relación con la comida, tu relación con tu autocuidado. Vas a aprender a hidratarte bien, a escoger alimentos con carga glicémica baja, densos nutricionalmente y a entender cuáles alimentos, como por ejemplo las frutas, que nos las han vendido como como un alimento inocuo o que lo puedes comer cuando sea y como sea, tendrás que aprender a relacionarte con esto, saber cuándo comerla, cuando algunos alimentos que tienen fama de buenos no son tan buenos y cuando algunos alimentos que tienen fama de malos realmente no son malos. Y vienes haciendo lo incorrecto y por eso el sobrepeso, la ansiedad por la comida, etcétera. Pero tienes una guía clara, un paso a paso, y te digo que pues ya hemos acompañado cerca de 6,000 personas, llevamos ya casi 4 años realizando estos acompañamientos con un éxito fantástico para las personas. Entonces, este es el paquete sugerido si deseas hacer parte del programa Menos Peso Más Salud. Marinel sí está en sala, es una persona que ha tenido una pérdida ostensible de peso. Si puedes notarla, a veces no parecen ni siquiera la misma persona, pero mira sus cejas, mira, es ella. Uno cuando se quita 20, 30 kilos de encima, a veces no parece la misma persona. Marinel sí, pues además de tener una obesidad severa, una obesidad mórbida, tenía diagnóstico de fibromialgia, tenía artrosis, su emocionalidad estaba comprometida, ¿no? Su ánimo muy decaído, casi con síntomas también depresivos, con una baja de ánimo terrible, con su tracto gastrointestinal muy comprometido. Y Marinel sí toma el programa Menos Peso Más Salud, empezamos, le tomamos la mano, fuimos paso a paso con ella en toda la reprogramación de lo necesario y hoy todos estos diagnósticos que tenía definitivamente ya no los tiene, ya no los tiene. Entonces, bueno, ¿cómo consumir el Provix? Gracias por la pregunta, porque efectivamente no lo dije. Lo puedes poner sobre cualquier comida, puedes consumir 2 o 3 sobres al día, ¿sí? Puedes consumir 1, 2 o 3 sobres al día de Provix. Normalmente yo consumo 2, con 2 efectivamente sientes el cambio y se hace la reprogramación en el ambiente intestinal. Con las demás bebidas, pues también siempre tiene guía. El Provix lo puedes poner sobre lo que quieras, sobre los huevos, sobre la ensalada, sobre la carne, sobre el pollo y comerlo, aderezar, poner el Provix sobre la comida y consumir. Y si ya deseas hacer todo este proceso de reprogramación con nosotros de Menos Peso Más Salud y hacer parte de la comunidad 40, habla con la persona que te invitó para que puedas acceder a comprar los productos y de una vez puedas empezar todo tu proceso de prelimpieza. Las bebidas de fucción casi siempre
las relacionan con enfermedad, casi siempre. O sea, siempre nos dicen, bueno, estoy sobrepesado, quiero bajar de peso, eh, mm, quiero bajar de peso, ¿qué tienes? Me duele la cabeza, tienes algo para el dolor de cabeza. Tengo estreñimiento, tienes algo para el estreñimiento. Yo aquí quiero decirte la razón, las bebidas por las que terminamos hablando de enfermedad, aunque estamos hablando de nutrición. Sí, y es que básicamente recordarte que nuestro cuerpo funciona con lo que comemos. Nosotros estamos diseñados para exponernos a 200 especies de vegetales al año, para que nuestro cuerpo tenga con qué hacer el trabajo. Ese es el diseño de la raza humana. Entonces, las plantas no curan las enfermedades, pero si tú no consumes las plantas, te vas a enfermar. ¿Sí? La ausencia de las plantas en tu alimentación te enferma. Y lo que hacemos con las bebidas de fusión es en una sola bebida poner múltiples plantas en una sola toma, exponerte a distintos nutrientes y a información nutricional que probablemente no estabas teniendo.